Bendito sea el Señor. Miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, dice la palabra del Señor, porque allí envía Jehová, nuestro Dios, bendición y vida eterna. Después de haber encendido nuestro altar espiritual para ofrecerle a Dios las primicias de nuestras alabanzas y de nuestra adoración, para ofrecerle nuestro mejor tiempo, el de mayor calidad, consagrado, para rendirle este culto en honor a Él. Vamos ahora a disponer nuestra mente y nuestro corazón para recibir el consejo de lo alto a través de la exposición de la preciosa y poderosa palabra del Señor. Y continuamos con nuestro estudio del Sermón de la Montaña, ¿ya? La semana pasada estuvimos estudiando acerca de la oración del Padre Nuestro, esta maravillosa oración que Jesús nos enseñó como modelo para hacer nuestra vida devocional a solas con Dios. Y lo hizo como respuesta al requerimiento de sus discípulos que le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y vimos como en 5 versículos Jesús nos enseñó a orar eficazmente. Cuando terminó su enseñanza acerca de la oración y antes de abordar el siguiente tema, que es el del ayuno, Jesús regresa al Padre Nuestro para resaltar un tema que es fundamental en la vida cristiana. Un tema que cuando la mayoría de las personas recitan el Padre Nuestro, pasan por alto. Cuando para Jesús, y para nosotros también debería serlo, este tema es medular, es sustancial en toda la oración. Me estoy refiriendo al tema del perdón. Porque al finalizar esta oración Jesús dijo: perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y continúa diciendo: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Pero ahí nomás volvió a retomar este tema del perdón. Y en el capítulo 6 del Evangelio según Mateo, versículos 14 al 15, continúa diciendo el Señor: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. ¿Han notado que tan fácilmente uno puede comprobar que el perdón de Dios a nuestras faltas, a nuestras maldades, a nuestras ofensas, está condicionado al perdón que nosotros otorguemos a los demás? Así de simple es la cosa. Y sin embargo, muchos creyentes tienen arraigados en su corazón rencores, resentimientos, odios y faltas de perdón. Y así se presentan ante el trono de la gracia, pidiéndole al Señor que les perdone por sus maldades, por sus fechorías, por sus errores, por sus faltas. Y lo único que reciben como respuesta es un silencio. Y como yo siempre digo, el silencio de Dios es más elocuente, más nítido que el sonido de nuestras voces que se levantan, clamando a Él por su misericordia, por su perdón, por su bondad. Y se debe a que estamos rompiendo este principio del reino de los cielos. Estamos pasando por alto esta condición que pone el Padre de lo alto, el cual nos ha perdonado, nos perdona y nos seguirá perdonando nuestras maldades. Porque Él conoce nuestra condición, que somos apenas polvo,
que separados de Él nada podemos hacer. Ahora, para que Jesús haya regresado nuevamente a este punto, ¿ya?, al punto del perdón, significa que para Él el perdón precisamente es clave para el desarrollo saludable y fructífero de una vida de oración. Pero no solo es clave para la vida de oración, también es clave para la vida de fe, que es imprescindible para la vida cristiana, porque está escrito que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice la Escritura, que el que se acerca a Dios crea que Dios es real, y no solo es real, sino que además es galardonador de los que le buscan y lo hacen con diligencia. Mis hermanos, es imposible experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento si llevamos sobre nuestros hombros mochilas pesadas de odios y rencores. Cuando Jesús enseñó sobre la fe, precisamente, Él empleó la misma fórmula. Eso está en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 22 al 26, donde dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, pues lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Ven cómo repite la fórmula del Padre Nuestro? Ahora, si tuviéramos que señalar los dos temas fundamentales del ministerio de Jesús, ¿cuáles son? Pues el amor y el perdón. En cuanto al amor, Jesús nos enseñó cómo es que teníamos que amar, cómo es que teníamos que amarnos como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, como discípulos suyos. Él dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Él dijo también que en esto conocerán todos que son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Dijo además: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga, que uno dé la vida por sus amigos. Ahí está, hermanos, la enseñanza de Jesús. La Biblia es clara al decirnos que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Pero no solo nos enseñó a amar, sino también que nos enseñó a perdonar. ¿Y cómo debemos perdonar? Pues como Él nos perdonó. Dice la Biblia que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y a su paso por esta tierra, Él, el Señor Jesucristo, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, declarando por doquiera: sé sano, sé limpio, levántate, tus pecados te son perdonados, ni yo mismo te condeno. Porque Jesús no vino a condenar al mundo. Él vino a rescatar, a levantar, a socorrer, a proveer, a limpiar. Bendito sea nuestro Señor. Y al final de su ministerio, y estando en la cruz del Calvario, soportando la agonía por causa de la miseria y la ruina del hombre originado por el pecado, Él, en vez de reclamar, en vez de reprochar al mundo y al hombre por sus maldades,
él rogó al Padre diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Él nos dice en este día y en esta mañana: ve y haz tú lo mismo. Es decir, perdona a los demás sus ofensas. Y seguramente nosotros, como Pedro, hubiéramos hecho también lo mismo. Es decir, preguntarle, como Pedro digo, al Señor: ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7 veces? ¿Y qué le contestó el Señor? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, o sea, siempre. Mis hermanos, Jesús era absoluto cuando se trataba del perdón. Es decir, el mandato es absoluto. Él dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. No condenéis para que no seáis condenados. Perdonad para que seáis perdonados. Les repito, por si alguien no estuvo atento, ¿se han dado cuenta que según el versículo que estamos estudiando, el perdón de Dios a nuestras faltas está condicionado al perdón que nosotros otorguemos a los demás? Por otro lado, mis hermanos, si nosotros no amamos ni perdonamos las ofensas de los demás, ¿cómo es que podemos llamarnos cristianos, discípulos de Cristo? ¿Qué enseñanzas hemos recibido o estamos recibiendo? ¿De qué se trata tu cristianismo? ¿En qué consiste tu religión? Porque la verdadera religión, la que es pura, sin mácula, según la carta de Santiago, que también es palabra de Dios, la verdadera religión es amparar a las viudas, atender a los huérfanos, compartir tu pan con los hambrientos. Y eso implica necesariamente, mis hermanos, una elevada sensibilidad y atención a las necesidades de los demás. Y eso no lo puede ser un corazón que está manchado, un corazón que está arruinado, un corazón que está, perdónenme el término, que está podrido por las raíces de amargura. No lo puede hacer. Por lo demás, no creo que Dios pueda utilizar una vasija así o un instrumento tan deteriorado. Primero Dios te tiene que restaurar y entonces puede ser o podemos ser extensiones de su gracia y de su amor. Pero si nosotros albergamos en nuestro corazón profundas raíces de amargura, enojos, odios, malas voluntades, no podemos ver a la gente, tenemos jurada una venganza por lo que nos han hecho, yo pondría en tela de juicio seriamente tu cristianismo. Y yo, siendo un hombre pecador, cuánto más un Dios puro, santo, maravilloso, bondadoso, no apartaría de ti su rostro. Hermanos, está claro que cuando no perdonamos a los demás sus ofensas, pues estamos resistiendo a la obra del Espíritu Santo. Estamos cerrando las puertas al obrar del Señor y estamos voluntariamente permaneciendo en la oscuridad. Y en relación a esto, mis hermanos, existen muchas enfermedades del cuerpo, del alma, que son producidas por la falta de perdón. Y las peores enfermedades, las peores dolencias son aquellas que afectan el alma. Porque si tenemos un dolor en el cuerpo, en cualquier parte de nuestro cuerpo, pues tomamos una pastilla, un calmante, un analgésico, un relajante, etc. Y mitigamos el dolor. Ya está. Pero si los dolores son del alma, ¿cómo los mitigamos? ¿Cómo calmamos la tristeza, el pesar, la pena, la frustración, la impotencia, la ansiedad, etcétera, que nos causa la falta de perdón? ¿Saben? Es imposible vivir con amarguras, resentimientos y faltas de perdón. No es posible, por más que tú digas lo contrario. Es que tu orgullo te marca la pauta y te resistes, ¿ya? Y todo lo que sale de ti es
puras apariencias. Tu sonrisa, tus palabras, tus expresiones de afecto y aún tus abrazos demuestran que estás lleno de amarguras. Porque tu mirada, que es la expresión de lo que tienes aquí adentro, ¿sí?, pone en evidencia tu real estado y condición. Y lo que hace lamentable esto es que tú te dices, te llamas cristiano, cristiana. Entonces cuando tú compartes el evangelio, cuando tú hablas la palabra del Señor, no hay respuesta. La gente no atiende a tu mensaje porque hay un cortocircuito que produce un apagón, porque hay una incoherencia terrible entre lo que sale de tu boca, que puede ser la palabra del Señor, ¿sí?, que termina siendo letra muerta, porque no está avalado por Dios y por su Espíritu, que unge todo lo que tú eres y todo lo que tú haces, incluyendo el hablar. ¿Por qué? Porque lamentablemente, repito, como los religiosos del tiempo de Jesús, a quienes él fustigó duramente y les dijo lo que nos dice ahora: sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bien, se ven limpios y se ven bonitos, pero por dentro están podridos. En fin, es dura esta palabra, hermanos. Tomemos conciencia de cuál es nuestra realidad a la luz de la verdad escritural y hagamos lo que tenemos que hacer. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, dice la Escritura, para alcanzar la misericordia del Señor, su perdón, y para hallar gracia para el oportuno socorro. Porque si retenemos el perdón, significa o es lo mismo que estar en una prisión, y en una prisión estamos privados de nuestra libertad, y muchas veces estamos atados a un cepo. No podemos ser lo que queremos ser y hacer lo que queremos hacer. Y lamentablemente también atamos a las personas con las que estamos peleadas. Y muchas veces esas personas están muy cerca de nosotros. Hermanos, la falta de perdón nos inutiliza, nos deprime, nos enferma y finalmente nos mata. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hermanos, la fórmula es simple. Nosotros nos complicamos la vida. Tenemos que decidir. Ustedes siempre me han escuchado hablar de esto, de que la vida está hecha de decisiones, pequeñas y grandes, buenas y malas. Y la mejor decisión que podemos tomar, la más grande de todas, ahora es perdonar. ¿Sí? Perdonar. O procurar ser perdonados. Porque como les dije la semana pasada, el perdón es de ida y de vuelta. O sea, otorgamos perdón, perdonamos las ofensas, las faltas, los olvidos, los desprecios, etc. Es decir, vaciamos nuestro corazón. Pero hay una raíz profunda todavía que nos puede atrapar, que nos puede inutilizar. Tiene que ver con el pedir perdón. Como les dije la semana pasada, cuando pedimos perdón, le estamos dando un golpe certero y mortal a nuestro orgullo, a nuestra soberbia. Tenemos que hacerlo, porque nos conviene, hermanos, nos conviene, porque queremos abrirnos paso en la vida de fe, ¿no es verdad? Pues queremos dejar un legado a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Estoy seguro que queremos que cuando ya no estemos en este mundo, que nos recuerden por la calidad de persona que fuimos, por todas las cosas buenas que hicimos, cómo es que a pesar de todas las desgracias que experimentamos, a pesar de las caídas terribles que tuvimos, sin embargo, por la bondad de Dios que no fuimos consumidos, tomamos la decisión de levantarnos y asumir
las responsabilidades por nuestros desvaríos y nuestras faltas y pedirle a Dios que nos perdone como consecuencia de haber perdonado nosotros ofensas, maldades. Amén. Dicho sea de paso, hermanos, el perdón no es pues una opción en el reino de los cielos. No es que si a ti o a mí nos parece, ¿no?, que podamos aplicar el perdón en nuestras relaciones interpersonales, entonces lo hacemos si las condiciones están dadas. Si no, ya tranquilo, en otro momento lo podemos hacer. No, mis hermanos. Dios no nos hace invitaciones, Dios nos da mandatos, ¿sí? Órdenes. Y los mandamientos y las órdenes del Señor se tienen que obedecer. Entonces, el perdón es un mandamiento de Dios y el hombre debe obedecer. El perdón tampoco es un sentimiento o un parecer. El perdón es un acto de la voluntad a través de una decisión inteligente. Es decir, uno decide o resuelve firmemente perdonar independientemente de lo que pueda estar sintiendo. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos ayude, ¿ya? Que Dios, en su perfecta voluntad, nos guíe a través de su palabra y con su Espíritu Santo a la práctica de esta enseñanza. Que el amor y el perdón estén presentes en todos los actos de nuestra vida, todos los actos cotidianos de nuestra vida y en todas nuestras relaciones interpersonales. Listo, mis hermanos, hasta aquí llegamos, ¿ya? La próxima semana, Dios mediante, vamos a continuar con nuestro estudio del Sermón de la Montaña. Les mando un abrazo fraterno, solidario, cálido, sentido, de corazón a corazón, con mis mejores deseos y parabienes para ustedes y los suyos. Que así sea. Que estén bien. Adiós.